Entonces, el más estable es el terciario y el más inestable es el metílico. Ahí tenemos, ahí tenemos las flechas. Estabilidad de carbaniones. El terciario es más estable, más reactivo. Y el más estable es el metílico. ¿Ok? Estamos exactamente al revés de los carbaniones. Entonces, son dos especies químicas que se generan en las reacciones químicas. ¿Sí? Eso no se genera nada más así porque sí, sino en la reacción se dan esas estructuras. ¿Ok? Aquí tenemos carbocationes, ahí está lo mismo que habíamos visto. Para alguien que no entienda mis dibujos, ahí están otra vez aniones, ahí están aniones de diferente tipo, que es un anión, en este caso es un anión, una molécula que el oxígeno tiene el par de electrones libres en exceso y es negativo. El oxígeno negativo del lado izquierdo, carbono negativo arriba, carbono negativo en la estructura de abajo. Entonces son aniones, pero los de arriba son carbaniones y los de abajo son aniones. ¿Aniones de qué? Pues del oxígeno, ya no son carbonos. ¿Ok? Entonces, esos son aniones. Cualquier átomo que tenga carga negativa será anión. Ahora, hay otras estructuras que aparecen dentro de las reacciones químicas y estas se llaman radicales libres. Los radicales libres son átomos de carbono que tienen un electrón libre y no tienen carga. Entonces, aquí tenemos el ejemplo, una estructura con 3 metilos y un carbono en medio. Esa estructura tiene un electrón libre, el carbono, y eso no tiene carga. Entonces, estas se dan cuando se llevan a cabo rupturas homolíticas. Homolíticas quiere decir en forma igual. Un enlace es un par de electrones. Si ese enlace se rompe en forma equivalente o igual, pues un electrón se va para un átomo y el otro electrón se va para el otro átomo y se forman lo que se llaman radicales libres, ¿sí? Estos se llevan a cabo dentro de las reacciones, o sea, necesitan presión y temperatura para formarse, no se dan en forma libre. Tenemos otras estructuras llamadas carbenos. Los carbenos son átomos de carbono que tienen un par de electrones libres y no tienen carga. Entonces, vean la diferencia entre radicales libres y carbenos. Radicales libres, un electrón libre y sin carga. Carbenos, un par de electrones libres y sin carga. ¿Sí? Son estructuras que se forman dentro de las reacciones. O sea, no los puede uno observar, pero explica uno las reacciones a través de estas especies que se generan dentro de la reacción. ¿Sí? Pues, otra de las especies químicas son los nitrenos. Los nitrenos, ¿qué son los nitrenos? Ahí lo tenemos ilustrado. Es un nitrógeno con 2 pares de electrones libres y sin carga. Es un nitreno. Nitrógeno con 2 pares de electrones libres. Normalmente el nitrógeno trabaja con un par de electrones libres, pero cuando se queda con 2 pares de electrones libres y no tiene carga, se trata de un nitreno, que es una especie química. ¿Sí? Ahora, dice aquí cómo identificar sustratos metílicos primarios, secundarios y terciarios. Eso lo estábamos viendo, metílico, primario, secundario y terciario, en los carbaniones y los carbocationes. Entonces, el sustrato metílico es CH3, aquí está ilustrado abajo. Ese carbono tiene una X. Con la X estamos representando cualquier halógeno unido a ese carbono. Entonces, el sustrato metílico es CH3. Eso es metílico. Carbono unido a 3 hidrógenos. Y el otro enlace, pues unido a otro átomo, ¿verdad? En este caso, un halógeno, pues hablamos de un halogenuro.
Ahora, sustrato primario es un carbono unido a un grupo R. Ese grupo R también se les llama, ya dijimos, grupos alquilo. Y eso, ¿de qué tamaño es el grupo alquilo? Pues puede ser un carbono, pueden ser 2, 100 más, o los carbonos que sean. Entonces, dependerá de qué cantidad. El único parte que estamos analizando es la parte terminal, donde está el sustrato que se llama primario. La cadena R es muy grande, pero tiene 2 hidrógenos ese carbono. Entonces, carbono unido a un grupo R y a 2 hidrógenos. Y el otro átomo, pues cualquiera. Puede ser, estamos representando halógenos en este caso. Sustrato secundario, 2 grupos alquilo y ese carbono tiene un solo hidrógeno. ¿Sí? Entonces, ya es la forma. Secundario, ¿por qué? 2 grupos alquilo. Carbono unido a 2 grupos alquilo es carbono secundario. Entonces, carbono unido a 2, carbono secundario. Carbono unido a un grupo alquilo, carbono primario. Y por último, los sustratos terciarios. El carbono está unido a 3 grupos alquilo. Los grupos alquilo de diferente tamaño entre sí, o iguales, de cualquier tamaño. Y no tiene ningún hidrógeno este carbono. ¿Ok? Entonces, este es el sustrato terciario. Y eso complementa la información que vimos de los carbaniones primarios, secundarios y terciarios. Y podemos ilustrarlos aquí. Ahí está. Metílico, un carbono, 3 hidrógenos. Primario, un carbono, un metilo, 2 hidrógenos. Secundario, el carbono, 2 grupos alquilo y un hidrógeno. Y el terciario, un carbono con 3 grupos alquilo, ya no tiene hidrógenos. O sea, lo que estábamos diciendo acá al final. ¿Sí? Ok, vamos a ver ahora, continuar con nomenclatura de alcanos. Vamos a manejar la nomenclatura de alcanos otra vez desde el inicio. La estructura del metano, un carbono con 4 enlaces, los 4 a hidrógenos. Entonces, la estructura del metano CH4. La estructura del etano son 2 carbonos unidos entre sí y complementan los 4 enlaces, cada uno con 3 hidrógenos en cada carbono. Y eso se llama etano. Como radical, el de arriba el metano, radical metilo, cuando está unido a una cadena CH3, cuando el radical etilo está unido a una cadena, está como CH3, CH2, es el radical etilo. Después tenemos la estructura del propano, 3 átomos de carbono unidos entre sí, y ahí está representada la estructura del propano del lado izquierdo, y cómo se puede hacer con líneas nada más del lado derecho. 2 líneas haciendo un triangulito, una cabañita. ¿Sí? El butano, 4 carbonos, ahí está, 4 carbonos, 4 enlaces cada uno. Depende de si es el de los extremos, el carbono tiene 3 hidrógenos y un enlace al carbono. Si son los 2 intermedios, pues tienen enlace por cada uno de los lados a carbono y ya nada más tienen 2 hidrógenos cada uno. Entonces podemos dibujar con líneas en esta forma, una casita y luego un vallecito. ¿Sí? Del pentano, 5 átomos de carbono, pues dibujamos dos casitas, una casita, un valle y otra casita. De modo de que, como dijimos la vez pasada, cada vértice, aquí tenemos un vértice, acá tenemos otro y aquí tenemos otro. En cada vértice está un carbono. Y lo que falta de verse ahí de uniones, pues serán hidrógenos. ¿Sí? Entonces, metano, etano, propano y butano son nombres triviales, pero a la vez se les nombra científicamente así. Son los únicos 4 que no tienen prefijo de número. Después ya el pentano sí ya empieza con prefijo de número. Y ya vimos hexano, octano, etcétera. Ya vimos anteriormente. Bueno, vamos a ver ahora otra alcanos de cadena ramificada. Esto ya lo estuvimos manejando un poquito, pero aquí lo vamos a repetir otra vez. En este caso, tenemos una cadena de 3 átomos de carbono, entonces es un propano.
y el sustituyente que está hacia arriba es un metilo. Entonces, este compuesto se llama metilpropano. También se le conoce, ese es el nombre científico, metilpropano. Pero el nombre trivial se le conoce como isobutano. ¿Por qué iso? Porque tiene la misma forma de un lado y tiene 4 carbonos en total. Entonces tiene la forma de igual de dos metilos y luego 4 carbonos, isobutano. Vamos para la otra estructura del medio. ¿Cuántos carbonos tenemos en total? 5, pero tiene un sustituyente hacia arriba, entonces se llama metilbutano. ¿Sí? No tenemos que darle número porque no hay otra posición, metilbutano. ¿Sí? Entonces, este se llama iso por esta parte que son dos metilos iguales de un lado y luego la cantidad de átomos de carbono que son 5, isopentano. ¿Ok? Luego tenemos este que ya tiene dos sustituyentes, la cadena es de 5 átomos de carbono, aquí en línea, tiene 2 metilos hacia arriba y estos están en la posición 2 y 4. Por cualquier lado que iniciemos la numeración, les corresponde 2 y 4. Entonces, 2, 4, dimetil, porque son metilos, dimetil pentano. ¿Ok? Dice, los alcanos, aquí vamos a ver, los alcanos son compuestos formados por carbono o hidrógeno. Solo contienen enlaces simples carbono-carbono. Cumple la fórmula general CnH2n más 2, donde n es el número de carbonos de la molécula. ¿Ok? Vamos a ver ahora a qué se refiere, cómo podemos comprobar esa CnH2n. Vamos a ver esta primera regla de nomenclatura. Determinar el número de carbonos de la cadena más larga. Esta es la primera regla para nombrar los alcanos. Cadena más larga, pues en todos casos, el primer caso está en forma horizontal. En el segundo caso va una parte horizontal, luego hacia abajo, que están marcadas en color rojo. Esa es la cadena más larga. Y luego al final, la cadena más larga es lo que está marcado en rojo y hace una curva, empieza arriba, baja y luego se va otra vez a la derecha. Y ahora, estas moléculas se llaman, ahí tienen los nombres. Vamos a empezar a numerar del uno de los extremos. ¿Cuál extremo? Pues el extremo donde encontremos más cerca el sustituyente. Y el sustituyente está marcado en negro. Entonces, si lo iniciamos del lado derecho, diríamos carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Entonces ahí serían 5. Si lo empezamos del lado izquierdo, empezamos carbono 1, 2, 3 y 4. Entonces ahí ya vimos que 4 es menor que 5. Entonces, le corresponde el número 4 al sustituyente. Entonces, ¿qué sustituyente es? Pues es un metilo, CH3. Entonces, 4 metil y luego la cantidad total de átomos, el alcano es un octano. ¿Sí? ¿Alguna duda de esa nomenclatura? ¿Seguimos viéndola? ¿Alguna duda? ¿No? No. No, ninguna. Ok, ahora tenemos la siguiente estructura. Si empezamos del lado izquierdo en forma así como horizontal, como están las líneas rojas, pues sería 1, 2, 3, 4 y 5, la posición donde está el sustituyente negro. Por el otro lado empezamos abajo, 1, 2, 3 y 4. Pues el número menor debe ser cuando empecemos a nombrarlo por abajo. Entonces sería 4, el sustituyente es de 2 átomos de carbono, es derivado del etano, es un etilo. Entonces 4 etil y la totalidad de átomos de carbono, 4, 5, 6, 7, 8. 4 etil octano. Ahí está el nombre del siguiente compuesto. Ahora, el último compuesto, si empezamos del lado izquierdo, diríamos 1, 2, 3, 4, el sustituyente que está hacia arriba. Si empezamos del lado izquierdo, del lado derecho, 1, 2, 3, 4, el sustituyente de aquí del lado izquierdo. Pero ¿cuántos átomos de carbono tendríamos en total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Sin embargo, siguiendo la línea roja, tenemos en total 8 átomos de carbono, esa cadena que es la más larga, entonces la cadena es de 8. Ya nada más encontramos donde se encuentre el número más pequeño, el sustituyente marcado como negro. Por arriba, 1, 2, 3, 4, 5. Por abajo, 1, 2, 3 y 4. Entonces empezamos a nombrar la parte de abajo, 1, 2, 3, 4, el sustituyente, 5, 6, 7 y 8 la cadena. Entonces, en posición 4 se trata de una cadena de 1, 2 y 3 carbonos. Entonces, derivada del propano como sustituyente es un propilo. Entonces, en posición 4 tenemos 4 propil y la cadena es de 8 octano. ¿Ok? Está sencillo, no está tan difícil, ¿verdad? Sí. Ok, entonces vamos a continuar. La segunda regla de nomenclatura. La segunda regla de nomenclatura establece que los sustituyentes se nombran cambiando la terminación del alcano por la terminación hilo, por ejemplo, metilo, etilo, propilo, butilo, eso ya lo estamos manejando. Entonces, ya esa regla ya la vimos en la primera parte, la reforzamos en esta parte. Entonces, el radical sustituyente cambia del metano por metilo, del etano por etilo, ¿ok? Entonces, así sucesivamente. Luego aquí tenemos dos moléculas, 2-metil, pentano, está muy sencilla. Del otro lado, 3-etil hexano, demasiado sencilla también. 4-etil octano, sencillísima también, porque se ve claramente de qué lado empezamos a numerar y de ese lado está más cerca el número más pequeño. ¿Ok? Pues esa es la segunda regla. Continuamos con otras reglas y vamos a ver la regla 3. Si tenemos varios sustituyentes, se ordenan alfabéticamente precedidos por localizadores, o sea, los números. Y la numeración de la cadena se realiza para que los sustituyentes en conjunto tomen los menores localizadores o menores números. ¿Sí? Entonces tenemos aquí, por este lado, empieza en la molécula del lado izquierdo abajo, el, el sustituyente se encuentra más cerca en la posición 3. Si empezáramos del otro lado, estaría muy lejos del primer sustituyente. Entonces ahí, lógicamente, debemos empezar por el lado izquierdo. 1, 2, 3, la cadena, 4, 5, 6, 7, 8. Es la cantidad de átomos de carbono que tiene en total esa cadena. Entonces, este 8 será un octano que tenemos dibujado abajo o escrito abajo en rojo. Ya nada más indicar la posición, qué tipo de sustituyentes derivados del metano. En la posición 3 es un metilo. La posición 4 es un derivado del etano, es un etilo. Entonces, la E de etilo va antes que la M en el alfabeto. Entonces, se ordenan alfabéticamente 4-etil, 3-metil, octano. Entre letras y números se escriben guiones. Y al final se junta toda la palabra metil, octano, una sola palabra. La otra estructura tiene 2 metilos. Entonces, ya dijimos, cuando son 2, se utiliza el prefijo di. La posición 2-4 se señalan los 2 dimetilos, porque son metilos los dos, y la cadena es de 6, hexano. Muy sencillo. ¿Alguna duda, pregunta de esta? ¿Era que no? No, profe. No. Continuamos entonces viendo otras cuestiones ahí. Si varios sustituyentes son iguales, se emplean los prefijos di, tri, tetra, penta, hexa. Eso ya lo vimos en una molécula en la que había 6 sustituyentes iguales. Entonces aquí tenemos nada más 4 sustituyentes iguales en la molécula de abajo. Los 4 son metilos. Los primeros están en el carbono 3. Del lado que empezamos les toca 3 y 4. Entonces empezamos como escribimos normalmente a numerar del lado izquierdo hacia el lado derecho. Entonces en posición 3, 3, 3, en 4, 4, 4, y como son 4 iguales, tetra. Tetra quiere decir 4, metil hexano. ¿Ok? Está muy sencilla esa. La otra estructura, pues vemos que debemos empezar del lado derecho porque es donde se encuentra más cerca a los primeros sustituyentes.
La cadena es de 8, es un octano. Entonces, en la posición 2 hay 2 metilos, entonces 2 dimetil. Y luego los otros son etilos los tres. Entonces, la E de etilo va primero que la M de metilo. Aquí la T de tri y la D de di, que son prefijos de número, no mandan el nombre o la posición de para dar el nombre, la nomenclatura correcta, sino los nombres de etilo y metilo son los que mandan. E antes que M. Entonces, son en la posición 3, en la 5 y en la 6 hay etilos, pero son 3, 3, 5, 6, trietil. Luego, 2, 2 son metilos, dimetil. Y octano es el tamaño total de la molécula. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Nada? ¿Seguimos? Regla 4. Si al numerar la cadena principal por ambos extremos nos encontramos a la misma distancia con los primeros sustituyentes, nos fijamos en los demás sustituyentes y los numeramos para que tomen los menores localizadores. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos una estructura en la que todos son átomos de carbono. Los sustituyentes, aquí es un metilo en la posición 5, un metilo en la posición 2 y un etilo en la posición 3. ¿Por qué empezamos así y por qué no empezamos del lado izquierdo? Porque del lado derecho, en la posición 2 aparece un metilo y inmediatamente aparece el etilo en la posición 3. Por el otro lado hay una posición intermedia, entonces empezamos por el lado derecho. Entonces tenemos etilos en la posición 2 y en la posición 5 y un etilo en la posición 3. Entonces manda la letra E antes que la M de metil. Ordenamos alfabéticamente y decimos que en la 3 etil y luego 2, 5 dimetil hexano, que es el tamaño total de la cadena. ¿Ok? Ahí está muy claro. Donde no puede ser, no podría ser tan claro, por ejemplo, aquí bromo y cloro están en posición 2, si lo vemos de un lado o lo vemos del otro. Los dos están en posición 2. Pero ¿cuál es el que manda para la nomenclatura? ¿Alguien sabe cuál es el que manda? ¿O cómo se define el átomo que manda para la nomenclatura en química en este caso? A ver, vamos a preguntar a ¿También sería Fernanda. por orden alfabético? Orden alfabético, exactamente, el orden alfabético de los átomos. Entonces ahí bromo antes que cloro, ¿sí? Y ahí está el resultado. Bromo es antes que cloro, todo es el orden alfabético. Los sustituyentes de átomos de carbono, etilos y metilos, orden alfabético. Halógenos, bromo, cloro, orden alfabético, ¿sí? Pues sería 2 bromo, 4 cloro, pentano. Perfecto. Vamos a regla 5. Si al numerar en ambas direcciones se obtienen mismos los localizadores, se asigna el localizador más bajo al sustituyente que va primero en orden alfabético. Y listo, esto ya complementa lo que vimos hace ratito. ¿Sí? Vamos a ver aquí. Estas moléculas, dice, esta regla, si dos o más cadenas tienen igual longitud, se toma como principal la que tiene mayor número de sustituyentes lineales. Veamos, es la misma molécula en los dos ejemplos, en esos dos dibujos. Pero, ¿cuál es la que debemos de tomar en cuenta? Pues cuando los dos sustituyentes sean lineales, que es el caso del lado izquierdo. Ahí dice correcto. E incorrecto es, este ya no es un sustituyente lineal porque ese sustituyente tiene a la vez una ramificación. ¿Sí? Sin embargo, se puede nombrar así, con esa ramificación tiene nombre trivial y se puede nombrar. El nombre correcto sería que en la posición 3 está el etilo, alfabéticamente va antes que el metilo. ¿Sí? 3 etil, 2 metil, el tamaño de la cadena es de 6, hexano. Este es el nombre correcto de acuerdo a la regla, a la nomenclatura científica. Ahora, este sustituyente se puede nombrar como radical trivial, un isopropil. Un isopropilo es esto, 3 carboncitos, así en esa forma. Aquí, sustituyente en la posición 3. Y se acepta
como nomenclatura trivial algunas veces esta, porque es más fácil ver esta segunda nombre que el primero a veces, aunque sea incorrecto, no es nombre científico, este es un nombre trivial, ¿sí? Entonces recuerden, la nomenclatura la debe ser la científica, lo más correcto, para que podamos entendernos en diferentes países de cualquier idioma, que sea el mismo átomo del que estamos, o el mismo compuesto del que estamos hablando. Para eso está la nomenclatura científica. La trivial, pues puede causar problemas en algunos otros países o en algunos otros idiomas y confundirnos. Entonces, por eso dice incorrecto, pero es correcto el nombre de isopropilo. Es un radical trivial. ¿Ok? Sí, Vamos profe. a continuar entonces. Aquí, la regla 7 dice, existen algunos sustituyentes con nombres comunes, o sea, nombres triviales, aceptados por IUPAC, y eso es lo que viene el isopropilo, ya lo tenemos aquí del lado izquierdo, aunque se recomienda el uso de la nomenclatura sistemática o científica. Entonces, trivial, isopropilo. Trivial, radical terbutílico. Radical, isobutilo. Radical, sec-butilo. Entonces, vean, el guión que tiene el carbono del lado ahí en medio es la parte donde se une a la cadena principal y ese es el sustituyente unido a la cadena principal. Sustituyente isopropílico, terbutílico, isobutílico o sec-butílico, ¿sí? Entonces, son sustituyentes de la cadena principal. ¿Alguna pregunta? ¿No hay pregunta? No, profe. Ok. Entonces vamos a continuar. Aquí. Ahora vamos a ver que existen compuestos con radicales complejos, o sea que no se pueden nombrar fácilmente. Dice, los nombres sistemáticos de estos sustituyentes se obtienen numerando la cadena, comenzando por el carbono que se une a la principal. El nombre del sustituyente se forma con el nombre de la cadena más larga, terminada en hilo, anteponiendo los nombres de los sustituyentes que tengan dicha cadena secundaria ordenados alfabéticamente. Bueno, esto puede ser medio confuso, así en forma de escrito, pero vamos a ver cuál es realmente la definición para estos radicales complejos. Aquí tenemos dos estructuras. Estas dos estructuras tienen radicales complejos. Se llaman radicales complejos aquellos radicales que no son lineales, ¿sí? Entonces, vamos a ver el primer caso. Tenemos una cadena de 8, ya contamos los carbonos, se contaron los carbonos, son 8 carbonos. ¿De qué lado está más cerca o qué número está más cerca para que se encuentre el sustituyente? Pues del lado derecho, empezando del lado derecho, le corresponde el 4. Y ese sustituyente se llama 4-isopropil octano. Eso es el nombre trivial de sustituyente. Pero como radical complejo, diríamos que en la posición 4 que está en rojo, abrimos un paréntesis y decimos que hay una cadena de 2 átomos de carbono que tiene un sustituyente en el carbono 1. Entonces, ahí como tiene un sustituyente en el carbono 1, decimos que tiene un metil y se trata de una cadena de 2 átomos de carbono etil. Entonces los dos se llaman metiletil. Se cierra el paréntesis y se llama octano. Entonces, el nombre correcto sería 4,1-metiletioctano. ¿Sí? Ese es un desglose de un radical complejo. Ahora, desglose del otro radical complejo del lado derecho. Pues 8 carboncitos, el sustituyente en la misma posición, en 4, la misma cadena del mismo tamaño de 8 y con un sustituyente diferente cada uno. Entonces aquí decíamos 4 y vimos los sustituyentes, en este caso, que es un terbutilo. Vean ustedes un carbono con 3 metilos unido a la cadena. Y eso nos lleva
3 carbonos, 1, 2, 3, no, 1, 2 y 3 metilos, y el carbono central unido a la cadena en la posición 4 de la cadena principal. ¿Sí lo están viendo? ¿Bien? Ok. Entonces decimos que en la posición 4 está un terbutil octano, es un terbutil y la cadena es de 8. Este es el nombre trivial que se acepta, pero el desglose de esta cadena viene dado como 4, en la posición 4, se abre un paréntesis, están 2 metilos unidos a esa cadena de 2 carbonos, entonces 1 dimetil, la cadena es de 2, es un etilo, y luego se cierra el paréntesis octano. Entonces, este es el desglose científico de toda esa estructura o ese radical complejo. Sí, ahí estuvo muy sencillo, pero puede haber situaciones en que esté más complicado o más largas las nomenclaturas, que no sea tan fácil darle un nombre trivial. Entonces ahí tendríamos que darle el nombre como radical complejo. Sí, lo están viendo, a ver quién me dice algo, si sí o no. García Díaz, Mariana, Mariana, adelante. Mariana, ¿no está dormida Mariana? Neve, ahí veo que estás presente. Neve, Sí, aquí adelante. estoy. Perdón. ¿Quién eres? ¿Neve o Nieve, 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 nieve. Ok, ¿ya quedó claro esto, cómo se nombran estos radicales complejos? Sí, ¿O todavía tienes alguna pregunta, alguna duda? no, en realidad lo explicó muy bien. Bueno, yo ya sabía un poco de esto, entonces también eso supongo que contribuyó a que... Ayuda para que lo captes más fácil. Sí, Ok, pero los demás todos lo entendieron. Acuérdense que de todas maneras les voy a enviar toda esta información. Entonces pueden repasar, revisar, pero no nada más reciban el archivo y lo guarden en una carpeta. Lo reciben, si algo no les quedó claro, pues lo analizan en ese momento. Y listo, para eso es recibir una información en forma escrita o electrónica, para poder revisar, repasar algo que no quedó claro y listo. Ya después lo desecho o lo voy almacenando, pero sí lo uso para repasar lo que hayamos visto. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar entonces. Profesor, Ya, ¿podría dime. aceptar a una compañera? No lo quiero. ¿Quién es? Ya, profe, es que tenía problemas con mi conexión a internet. Era yo. Pero ya estás adentro, ¿no? Sí, ya. Ya estás aceptada. Ok. Bueno, seguimos entonces aquí viendo. ¿Qué tenemos enseguida? Vamos a hacer unos ejercicios. Estos son tarea. Acuérdense, tarea. Tienen que subirla al Classroom. Yo ya abrí, en el caso de tareas, de primera tarea ya tengo abierto. Si abro la tarea, le voy a poner tarea de tal día y ahí van a subir los ejercicios que yo les diga. ¿Ok? Entonces, ahora es la tarea del día 1 de marzo. Entonces, van a ustedes a escribir con la fórmula condensada de un alcano lineal cuya fórmula molecular es C20H42. Esta es fórmula mínima. Entonces, ustedes escriben fórmula condensada de esta fórmula mínima. Una. Y luego van a escribir la fórmula estructural del 2,4,6 trimetil octadecano. ¿Ok? Trimetil octadecano. 2,4,6 trimetil octadecano. Puede ser que sea una cosa muy larga, muy pequeña, no sé. Pero traten de escribir las estructuras estas. Van a dar los nombres de los siguientes compuestos. Ahí están 3 compuestos, el ABC. Entonces van a dar los nombres de estos 3 compuestos y los van a subir a su Classroom de tarea. ¿Ok? Cópienlos
tómenles foto, lo que sea necesario. No se esperen a que yo les envíe los temas que estamos viendo, porque a lo mejor no se los puedo enviar hoy en la tarde y a lo mejor se los envío mañana o lo que sea. Lo más sencillo es poner una foto, ya sé que eso es lo que debo hacer de tarea. ¿Ok? ¿Ya está listo? Profe, una pregunta. ¿Qué pasó? Dijo que las tareas se entregaban una semana después de que las dejó, ¿verdad? Exactamente. Entonces, esta tarea se la estoy dejando para que la entreguen a más tardar el próximo lunes en la mañana, antes de la sesión de clase. Gracias. Y de nada. Profesor, ¿le podría regresar, por favor? ¿A qué? ¿A la anterior? ¿A esa? Sí. Ahí está ya. Regresado. ¿Ya listo? Ya, porque para tomarle una foto ya es más que tiempo suficiente. ¿Ok? Seguimos entonces. Vamos a ver ahora. Existen compuestos que son isómeros entre sí. ¿Qué son los isómeros? Pues son compuestos que tienen la misma cantidad de átomos, cualquier átomo, que si son alcanos o hidrocarburos, pues tendrán nada más carbono o hidrógeno, ¿sí? Son isómeros. Entonces, en este caso son isómeros de alcanos. Tenemos los isómeros de fórmula C5H12, que existen, dice, 3 isómeros C5H12. El isómero lineal se llama N-pentano, C5 carbonos en línea, N-pentano. Los ramificados son el isopentano o 2-metilbutano. Aquí abajo está el nombre incorrecto, acá arriba está entre paréntesis el nombre correcto. Aquí hay un errorcito. Entonces, esto es 2-metilbutano. Y el neopentano, que es 2,2-dimetilpropano. Si ustedes cuentan ahí, todos son 5 átomos de carbono y 12 hidrógenos. En cualquiera de las 3 estructuras son 5 carbonos y 12 hidrógenos. Estos compuestos se llaman isómeros. Normalmente se comparan entre pares. El pentano es isómero del 2,2-dimetilpropano o el 2,2-dimetilpropano es isómero del 2-metilbutano. Sí, realmente maneja uno de los tres, pero la comparación la va haciendo uno en forma de pares.